Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los presentes por estar aquí. Gracias a todos los profesionales de la salud que están en todo el país, viéndonos por la plataforma Zoom. Este es otro evento de Laboratorios MAR, una jornada científica en su programa de capacitación médica continua que viene ejerciendo hace muchos años y que para nosotros es un orgullo continuar haciéndolo en todo el país. Es algo muy importante para la empresa. Esta es una empresa con una concepción de servicio permanente al profesional, una empresa con un concepto social que intenta no solo dar a los médicos y a toda la comunidad en su conjunto medicamentos de alta calidad, sino también acercarles a los profesionales la última información, la información de excelencia, los conceptos novedosos y obviamente las actualizaciones para que todos nuestros médicos le brinden a la comunidad las mejores terapéuticas y las soluciones y los paliativos a sus enfermedades. En este caso, estamos haciendo en forma conjunta desde hace 2 años y medio un programa de actualización científica permanente junto con la Universidad del Salvador, que tiene sede en Buenos Aires, que también tiene facultades aquí en la provincia de Corrientes, y obviamente para nosotros es muy valioso continuar este camino que hemos iniciado. Esta es la 5ª jornada, el 5º evento conjunto, y seguramente vamos a continuar. Esta es la primera vez que salimos al interior desde Buenos Aires y el lugar elegido tanto por la Universidad del Salvador como por Laboratorios MAR fue la provincia de Corrientes y especialmente la ciudad de Santo Tomé. Aquí tenemos presente a uno de los concejales de la ciudad, el doctor Santiago Saucedo, quien ha facilitado plenamente que accedamos a este lugar. Agradecemos también a la Universidad Nacional del Nordeste que nos ha facilitado las instalaciones y obviamente acercar a todos nosotros un lugar de calidad, un lugar de recibimiento para todos los colegas, para todos los médicos que están aquí y desde aquí proyectarnos a todo el país. Así que, Santiago, muchas gracias por todo lo que la ciudad de Santo Tomé Corrientes ha hecho para realizar este importante evento. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a tener, para hacer honor al tiempo, un evento de alta calidad, un evento en cardiología, para nosotros muy importante. Por eso hemos traído a un disertante muy valioso desde la ciudad de Buenos Aires, como es el doctor Pablo García Merletti, pero también contamos el doctor Merletti en el área de cardiología de adultos. Contamos con la invalorable presencia de la doctora Noelí Manzolilio, de la Sociedad Argentina de Pediatría de la provincia de Corrientes, que nos va a brindar también un tema muy importante en cardiología infantil. La operatoria del día va a ser comenzar primero el doctor García Merletti en el tema de cardiología de adultos. Él va a hablar del manejo de la crisis hipertensiva en el adulto. Posteriormente a la charla de él vamos a tener un pequeño momento de preguntas donde ustedes pueden participar libremente y la gente que nos está viendo por Zoom desde todo el país también puede hacerlo. Y posteriormente la doctora Noelí Manzolilio va a abordar el tema manejo inicial del paciente con sospecha de cardiopatía congénita, obviamente las malformaciones congénitas en el niño, algo tan importante y no tan conocido para muchos. Así que para nosotros es realmente un honor tenerlos a ellos, aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos, todo el equipo nuestro de visitadores, todo el equipo de jefes, todo el área de marketing, todas las autoridades que aquí están presentes, el director de marketing de nuestra empresa, Rodrigo Martínez Uría, y todo el equipo de Cristian Maurenzi, del el área nordeste
zona nordeste norte. Y obviamente queremos aprovechar este momento para pedirles a ustedes para el año que viene, que va a continuar este programa de capacitación continua, si en un momento pueden hacer, completar la hoja que tienen ustedes, que se les ha acercado, y los que están viéndonos por Zoom, proponernos solamente 3 temas. El tema en cuestión que proponen, el disertante o los disertantes, si lo tienen o si pueden hacerlo, y obviamente la especialidad, para que nosotros tengamos así la posibilidad de una encuesta que nos sirva y proyecte las futuras charlas que pretendemos dar. Esto para nosotros es esencial porque no solo son nuestras ideas, sino que es la propuesta de ustedes, el deseo de ustedes de actualización. Queremos responder a eso. Creemos que en este ida y vuelta las dos partes ganamos. Nosotros ganamos compartiendo con ustedes y ustedes se actualizan y obviamente brindan después a la comunidad toda la información más precisa, más actual y los datos que el paciente necesita, los datos más actuales. Así que esto es lo único que le pedimos. Y bueno, para hacer honor al tiempo, agradecemos nuevamente las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste y queremos, como dijimos antes, continuar en este camino junto a la Universidad del Salvador, que es nuestro partner, nuestro socio en esta área científica que nos parece esencial para que el médico argentino reciba información de alta calidad. Bueno, va a comenzar el doctor Pablo. Por supuesto, antes del inicio del doctor Pablo García Merletti, nos está escuchando el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador desde Buenos Aires, el doctor Daniel Martínez, que ya está conectado y que él es quien va a decir las palabras iniciales por parte de la Universidad de El Salvador y posteriormente la primera charla estará a cargo del doctor Pablo García Merletti. Muchas gracias, Daniel. Sí, sí, Estamos buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, buenas noches a todos. Simplemente saludarlos. De acuerdo con todas las palabras que ha dicho el doctor Gropa, estamos trabajando con el laboratorio SMAR desde hace mucho tiempo con la capacitación médica continua. Lo hacemos habitualmente en la Universidad de El Salvador. Tocó este año, el doctor Gropa me propuso ir a Corrientes y no dudé en proponerle Santo Tomé, que es un polo educativo tan importante y que está con tanto auge en este momento. Así que solo agradecer al Laboratorio Mar, a Rodrigo, a Juan Carlos, a los doctores disertantes, a la doctora Mansolilio y al doctor Pablo García Marletti, que es nuestro flamante director de carrera de cardiología y profesor titular de fármaco además. Y también a quien está presente, a Santiago Saucedo, que hace posible que todo esto se concrete. Un saludo también al intendente, a José Augusto, que también ayudan para que el polo educativo avance. Y no dejar de mencionar a la Universidad del Noroeste, que nos permite usar las instalaciones. Nosotros seguimos trabajando conjuntamente con el Laboratorio MAR, siguiendo lo que es la educación médica continua para seguir formándonos. No entendemos la universidad que no sea de esta forma, investigando y capacitando. Así que solamente agradecer y saludarlos a todos y que tengan una muy linda jornada. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para nosotros es un honor que vos estés abriendo esta jornada, como lo haces siempre. Y bueno, ojalá que con tu apoyo podamos seguir brindando a todos los médicos de la Argentina, como dije antes, jornadas de alta calidad. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, para hacer honor al tiempo, como dijimos, va a abordar primero el doctor Pablo García Merletti el tema manejo de la crisis hipertensiva en el adulto. El doctor Pablo García Merletti es médico cardiólogo universitario de la Universidad de Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Cardiología, profesor titular de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, miembro staff de Unidad Coronaria del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires, profesor de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y coordinador académico del Convenio de Intercambio
de la Georgetown University de Washington, Estados Unidos, y la Universidad del Salvador. Posteriormente hablará la doctora, como dije antes, Noelí Manzolillo, con el tema manejo inicial del paciente con sospecha de cardiopatía congénita. La doctora Manzolillo es médica pediatra, cardióloga infantil, médica de planta del Departamento de Cardiología Infantil del Instituto de Cardiología de Corrientes, miembro del Comité de Cardiología de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Corrientes, y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cardiología de la provincia de Corrientes. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer esto muy coloquial y académico al mismo tiempo. Quiero agradecer a las autoridades y organizadores del evento. Es mi primera vez en Corrientes, no en Santo Tomé, en Corrientes. No va a ser la última, seguramente. Agradezco muchísimo la invitación. Recordaba, antes de empezar a hablar de hipertensión, un tema que todo el mundo lo tiene demasiado claro, pero claramente no lo estamos manejando en forma adecuada, que hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de estar en un aula, en una universidad, fuera de la Argentina, y un profesor me invitó a escuchar una charla no de medicina, de filosofía era, y un profesor lo primero que dijo es, le tenemos que dar, primera clase, yo estaba sentado al final, clase en inglés, trataba de captar todo lo que podía, y el tipo dijo, yo quiero invitar al aula a partir del inicio de la cursada a 2 personas que no están en el listado, dijo. Toda la gente se quedó pensando de qué iba a hablar, qué personas iban a entrar, qué personas no habían llegado, y claramente lo que dijo es, el aula tiene que ser generosa y tiene que recibir la duda y la libertad de pensamiento. Así arrancó la clase de filosofía, fuerte. Después duró 14 minutos, lo cronometré, 14 minutos, porque en esa universidad las clases, los teóricos, duran entre 14 y 20 minutos. Se tiran 5 ideas y los estudiantes van a estudiar. Pero me quedó el ser generoso con la duda, cosa que los médicos tenemos grandes problemas. Con la duda tenemos grandes problemas, ¿no? Y la universidad debiera ser el lugar de mayor libertad o de expresión de pensamiento. Lo más libre que puede ser uno debe serlo en un aula de una universidad. La idea entonces es no ser dogmático, es dar lugar a la duda, darle bienvenida a la duda y poder opinar, que ustedes desconfíen de lo que yo digo, que no estén de acuerdo, que levanten la mano, que digan, me parece que esto no es así, tampoco tanto, ¿ok? Tampoco tanto. O es la primera vez y no vengo más, sino, ¿ok? Entonces, el 14% puede levantar la mano, no, es un chiste. Digo, empezar a pensar con juicio crítico, con criterio crítico. ¿Por qué es complejo? Yo tengo que caminar, es muy difícil. Primero que si me pongo atrás del atril no me ven. Entonces tengo que caminar un poco. No molesto, ¿no? A la cámara, ¿sí? No. Ok. ¿Por qué es complejo entender el manejo de la hipertensión? ¿Y por qué hablar solamente de guías para tratar la presión arterial no alcanza y no es lo más adecuado? Claramente, si esto, no sé si esto funciona así, a ver. A ver si esto funciona así. El láser es acá. Listo, ya tengo todo. Ya con esto ya estamos. Arrancamos ahora y paramos 10:15. ¿Por qué es complejo entender la presión? Porque estas variables, hay muchas más, son las más importantes que juegan notablemente en la patogenia de la enfermedad. ¿Qué tenemos? Tenemos gasto cardíaco, ingesta excesiva de sodio, retención renal de sodio, sistema renina-angiotensina, sistema simpático, resistencia periférica, insulinoresistencia, disfunción endotelial. Entonces, ¿todo esto tiene un porcentaje exacto en cada uno de los pacientes? No. ¿Todas estas variables juegan en cada uno de los pacientes? Sí, pero no en iguales condiciones. Hay mucha variabilidad interindividual para responder a cada una de las variables. Yo no puedo tratar, conclusión número 1 grande,
Yo no puedo tratar a todos los pacientes con bloqueantes cálcicos porque no todos los pacientes tienen los mismos factores etiopatogénicos para el desarrollo de la enfermedad. Yo no puedo pensar siempre en Alapril, siempre en amlodipina o siempre en carvedilol si no entiendo que existen factores coexistentes, pero en proporciones diferentes en cada uno de los pacientes. ¿Por qué hablo de resistencia a la insulina y disfunción endotelial? Básicamente porque son dos variables que cada vez tienen más importancia para entender la génesis de la hipertensión, básicamente porque el gran desarrollo de moléculas en el futuro viene por este lado. Si yo trato mal la insulinoresistencia, yo voy a convertir a un paciente en hipertenso. Si yo trato mal la hipertensión, yo voy a convertir a un paciente en diabético tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Conclusión número 2. La conclusión número 2 es, hay mismos factores, hay mismos segundos mensajeros y terceros mensajeros en la génesis de la insulinoresistencia que en la génesis de la hipertensión. Un detalle importante. Cuando uno habla de diabetes tipo 2, un ratito antes de hablar de diabetes tipo 2, habló de insulinoresistencia. Y cuando habló de insulinoresistencia, no habló de hiperglucemia, habló de insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir insulinoresistencia? Quiere decir que la insulina, cuando se une al receptor, genera un lío especial que no lo genera la insulina normal. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina, cuando se une al receptor, actúa una vía inadecuada, que no es la vía metabólica normal, sino la vía proaterogénica, proinflamatoria o antimetabólica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas que regulan esas vías también terminan regulando o modulando la presión arterial. Si yo no trabajo bien sobre el receptor de la insulina, yo no voy a tener bien controlado un paciente con hipertensión. Si yo no controlo bien todas estas variables de la hipertensión, yo no voy a controlar bien a un tipo diabético o un paciente, digo mucho tipo, pero bueno, a un paciente diabético tipo 2. El segundo punto importante para mencionar es que hay muchas moléculas que van a empezar a trabajar sobre el endotelio. Todo es endotelio. La vida es bella cuando el endotelio tiene un equilibrio genial. La vida se empieza a complicar cuando el endotelio empieza a desequilibrarse. La mala noticia que tengo para ustedes es que el endotelio siempre se desequilibra muy fácilmente. Entonces, uno piensa en la facultad, cuando entra a la facultad, vieron que hay dogmas en la facultad. Cuando uno entra en la facultad le cuesta pensar libremente. Pero hay dogmas grandes como que el sistema renina-angiotensina es malo, ¿no? El sistema simpático es malo y la endotelina es mala. Son dogmas que uno cuando entra en la facultad, ¿vieron cuando uno entra en la facultad? La primera semana se repite, ¿qué se repite mucho la primera semana en la facultad? Potencial de acción, ¿no? Sodio-potasio, sistema renina-angiotensina, simpático parasimpático. Y durante algunas semanas convivimos con esos términos todo el tiempo. El endotelio, la endotelina es buena en su justa medida. Uno dice, no, yo no quiero endotelina, yo quiero óxido nítrico. El exceso de óxido nítrico es malo. El óxido nítrico es bueno en su justa medida. Por lo tanto, es difícil medicar a todos los hipertensos iguales si cada uno tiene este mundo diferente. En algunos jugará más resistencia periférica, en otros jugará más la retención renal de sodio, en otros jugará más una activación desmedida del sistema simpático y en algunos el endotelio será el principal problema. ¿Por qué es importante la insulinoresistencia? Porque la insulinoresistencia genera más estimulación simpática y más estimulación simpática es mayor morimortalidad cardiovascular. ¿Por qué es mala la resistencia a la insulina? Porque genera menor síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. ¿Por qué es mala la insulinoresistencia? Porque genera mayor secreción de endotelinas. Entonces, esto linkea perfectamente con hipertensión. Vuelvo al concepto, no podemos tener un paciente mal controlado metabólicamente, perfectamente controlado la presión y lo mismo al revés. También insulinoresistencia aumenta la reabsorción de sodio, tiene una mayor respuesta presora a la angiotensina 2 y estimula factores de crecimiento. Es mucho más complejo que pensar
que la presión máxima corresponde al volumen minuto y que la presión mínima corresponde a la resistencia periférica. Quiero que empecemos a tener problemas, quiero que empecemos a sufrir, porque uno dice, no entiendo qué tiene este paciente. Está bueno empezar a no entender y no subestimar y clasificar muy sencillamente cada uno de los pacientes con hipertensión. No hay un paciente con hipertensión sencillo. La disfunción del endotelial, ¿saben a qué se vincula? Lo voy a resumir. Básicamente se vincula a déficit de EPC. La gran pregunta es, ¿qué es EPC? EPC quiere decir células progenitoras del endotelio. ¿Y qué hacen las células progenitoras? ¿Alguien sabe qué hace la célula progenitora del endotelio? Alguien acá, para que esto funcionase bien en el streaming, sobre todo, debiera levantar la mano y debiera decirme, no existen las EPC. Entonces se pone caldeado, vieron que las redes nos tenemos que pelear, ¿no? Usted tiene que decir, esto no existe, yo tengo que decir que sí, y tenemos 4.000 vistas y se empieza a replicar. ¿Está bien? Bueno, pero como nadie va a decir nada, porque también no tienen confianza, pero en 10 o 15 minutos sí la van a tener, yo les digo que las EPC, ¿saben qué hacen? Reparan lesiones vasculares. Cuando yo hago esto, rompí algún capilar y las EPC salen de la médula y por un camino adecuado van a reparar la lesión. La injuria, cualquier injuria vascular, tisular, genera activación de EPC, salvo en un tipo de paciente. Se sabe crónicamente esto, se sabe de hace mucho tiempo, salvo en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen mucha dificultad en la generación y en la migración de las EPC. Por eso el diabético no repara fácilmente lesiones vasculares. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el diabético y que ahora conocemos que los empieza a tener el hipertenso? Primero, no tengo cantidad suficiente de EPC para reparar. Primer problema. Segundo problema, tengo cantidad suficiente de EPC, pero son EPCT, es decir, EPC tontas. Es decir, células progenitoras que salen y no saben a dónde ir y se equivocan y no van al sitio de lesión. Bueno, esto se vincula claramente con el hipertenso maltratado. A ver, no hay un fármaco hoy que diga, este fármaco, ¿cuál es el mecanismo de acción? Genera mayor secreción de EPC. No, lo que tenemos que entender, que tenemos que cuidar el endotelio y que hay drogas que mejoran la presión cuidándolo y que hay otras drogas que solamente mejoran los números. ¿Sí? Yo entiendo muchas veces al manejo de la hipertensión, no entiendo nada de economía, nada de economía. Me voy a meter con un tema actual, no entiendo nada de economía, pero me parece que es parecido cuando dicen las variables macroeconómicas mejoran, pero esto no se ve demasiado en la realidad, y no me meto en la política. Esto pasa en la hipertensión. Los números están mejor en ese paciente, pero el paciente tiene eventos. Entonces yo tengo drogas que bajan la presión arterial, que acomodan los números, que bajan el riesgo país, que bajan el dólar blue, que bajan la sistólica, que bajan la diastólica, pero el tipo tiene un infarto. Pero el tipo tiene insuficiencia renal. Pero el paciente tiene enfermedad vascular periférica. Es decir, tercer cosa importante para guardar en el apunte es, yo puedo utilizar moléculas que bajan los números, que acomodan los números macro, pero que no cambian morbilidad y mortalidad cardiovascular. Nosotros usamos un montón de drogas en el consultorio, o vamos a usar un montón de drogas en el consultorio, que claramente bajan los números, pero que no generan un cambio abajo en los segundos mensajeros. ¿Hasta acá se entiende o no se entiende nada? Y volvemos a la presentación y todo para... ¿No? ¿Se entiende o no? ¿Seguro? Ok. Tres cosas que no tenemos en cuenta, ni en el consultorio ni en la central de emergencias. Tres cosas que no tenemos en cuenta. Primero, el riesgo lo tiene cada paciente, el riesgo no lo tiene la enfermedad. Esto está, una cosa que se repite en la facultad, ¿no? Estratificar riesgo, estratificar riesgo, estratificar riesgo, estratificar riesgo. Salimos de la facultad, no estratificamos riesgo. ¿Sí? Es como el ácido base, ¿vieron el ácido base en la facultad? Lo explican 100 veces. Cada una de las 100 veces dicen, esta vez lo entendí. Sale y no lo entendieron. Es así.
Esta vez lo tengo re claro, es acidosis metabólica, no es alcalosis respiratoria compensada. Y uno dice, volvemos a la clase. Esto es lo mismo. Estratificar riesgo, no estratificamos nunca el riesgo. El paciente viene, amlodipina 5 cada 12. Si no le bajó la presión, le agrego hidroclorotiazida 12,5. Y el que viene después, amlodipina 5 cada 12. Si no le bajó la presión, le arreglo 12,5 de hidroclorotiazida. Y tratamos a todos igual o manejamos 3 o 4 drogas, sin pensar que el paciente tiene un riesgo individual más allá de la hipertensión. El segundo punto importante es los 3 objetivos y el tercer punto es las medidas no farmacológicas que son imprescindibles. Me voy a detener un ratito en estas dos. Medidas no esta la dejo para el final porque para mí es la más importante. Las medidas no farmacológicas, ¿por qué son imprescindibles las medidas no farmacológicas? Lo que antes, cuando yo estudiaba medicina, en la época prehistórica, se decía tratamiento no farmacológico. Ahora, o medidas higiénicas. ¿Vieron otra cosa loca de la medicina? Me pone loco. Medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué se tiene que bañar el tipo para bajar la presión, no? Medidas higiénico-dietéticas. ¿Que tiene que comer sano bajo la ducha? No sé cuál es el concepto, pero lo importante es, ¿por qué son importantes las no farmacológicas? ¿Por qué le parece? Que alguien me diga algo y así hacemos bien el streaming, que haya un ida y vuelta. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo eso? O sea, vos decís, lo primero. O sea, que vos decís que las medidas no farmacológicas son imprescindibles porque bajan la presión, real. ¿Por qué otro? Real, está bien. Justo llega el micrófono cuando terminaste de hablar, pasa siempre eso. Ok, si no, lo escucho yo, pero no lo escucha nadie más. Bien. Bueno, aclaro al otro lado. El doctor dice, las medidas no farmacológicas son imprescindibles porque bajan la presión, real. Más allá de esto, ¿qué otras cosas hacen las medidas no farmacológicas que uno siempre tiene que tener en cuenta? ¿Quién quiere tirar alguna idea? Tiren cualquier cosa. Están en un aula universitaria. Libertad de expresión total. Mejoran la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. ¿Qué? Ahora vos me haces ese pie, parece armado esto. Y yo te repregunto. ¿Por qué mejoran la calidad de vida? Es muy capciosa la pregunta que hago, ¿eh? Sí. Porque los fármacos la empeoran. No hay fármacos que no empeoren la calidad de vida. Quiero decir esto adelante en un laboratorio. ¿Está bien? Pero digo, cuando uno dice, lo quiero decir, después me quedo sin la comida a lo mejor, pero lo digo igual. ¿Por qué lo quiero decir? Porque no existe, en este caso, el antihipertensivo ideal. ¿Vieron? Antihipertensivo ideal, antibiótico ideal, neuroléptico ideal, antidepresivo ideal, todas mentiras. No existe. Entonces, uno de los problemas de un tipo, de un paciente, que no toma medidas no farmacológicas, que no se hace cargo de medidas no farmacológicas, es que yo le tengo que dar más droga. Y más droga, para bajar esa presión o para controlar la presión, afecta indefectiblemente la calidad de vida. Primero, porque el paciente tiene que estar pendiente del pastillero, que no es una cosa menor. Para nosotros es fácil decir al paciente, a las 8 de la mañana estas 2, a las 11:15 antes de la comida este cuarto, después del almuerzo este cuarto, a las 5 de la tarde, y el tipo se va un fin de semana afuera y no tomó nada. O se olvidó de comprar. Lo otro es que genera toxicidad. No existe droga sin toxicidad o sin efecto secundario. ¿Quién dice lo último importante por la cual las medidas no farmacológicas son imprescindibles? Tenemos micrófono, pero no tenemos pregunta. La respuesta, quiero decir. ¿Por qué son importantes? Porque yo con las medidas no farmacológicas trato todos los otros factores de riesgo que empeoran la hipertensión. A mí de nada me sirve indicar enalapril, valsartán, carvedilol, bisoprolol, espironolactona, hidralazina, prazosin, si no tengo un control metabólico en ese paciente, si el paciente come con sodio, si el paciente tiene colesterol LDL de 190. No sirve de nada, porque acabamos de decir hace medio minuto que la hipertensión son un conjunto de variables que trabajan en equipo, no son solamente las cifras. Entonces,
Las medidas no farmacológicas hoy alcanzan solas para el manejo de la presión. No. ¿Por qué no alcanzan? Porque la vara que estamos poniendo cada vez que los cardiólogos se juntan es cada vez más bajo. Entonces es difícil que yo pueda encontrar esos números corriendo y haciendo dieta, es cada vez más, o bajando de peso. Es muy difícil. Vieron que se juntan y dicen lo genial, lo ideal para que no muera nunca, para que sea inmortal el paciente, es que tenga 110/70. La gente dice, prefiero morirme comiendo. No voy a lograrlo nunca eso. Ok, esto es importante porque yo tengo que juntar un montón de factores. Tengo que bajar de peso, tengo que controlar la glucemia, tengo que dejar el cigarrillo. El cigarrillo es una cosa muy interesante. Cada vez que uno prende un cigarrillo, genera disfunción del endotelio. Para que tengan una idea. ¿Sí? Ustedes prenden un cigarrillo y el endotelio se rompe un poquitito. Lo más interesante de esto no es que se rompa el endotelio con la nicotina. Lo más interesante es que este mecanismo no tiene tolerancia. No es que si yo fumé 20 años ya el endotelio no responde. Responde rompiéndose como el primer día. El segundo punto que lo dejé para el final eran los 3 objetivos. Un objetivo lo tenemos claro, es lo macro. ¿Qué es lo macro? Lo macro es mejorar números. El paciente se queda feliz cuando se compra el aparatito. ¿Vieron cuando uno compra el aparatito? El paciente piensa que tiene que amortizarlo tomándosela cada 6 horas la presión. Cuando el tipo logra 12/8 es feliz, él y su familia. O sea, no es solamente él y su familia, y el paciente y la familia del paciente le transmite al médico, el médico es feliz. Es importante, eso es un objetivo. Pero es uno solo, porque yo puedo lograr ese objetivo macro con un diente de ajo en ayunas y jugo de durazno. Entonces, a lo mejor yo con ajo y durazno logro 120/80, pero no voy a lograr los otros 2 objetivos que son importantes para el manejo de la presión. El segundo objetivo es recuperar o generar regresión de alteraciones estructurales por la hipertensión. Entonces yo trato también la presión con drogas, porque yo trato de reparar lo que la presión sin droga generó. Para nosotros, ¿qué es regresión de alteraciones estructurales? Fácil. Hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia del músculo liso vascular. Entonces, es importante esto. Si un hipertenso tiene hipertrofia ventricular izquierda, ese hipertenso le va peor que frente a otro hipertenso sin hipertrofia ventricular izquierda. Y si un hipertenso, además de tener hipertrofia ventricular izquierda, tiene un electro compatible con hipertrofia ventricular izquierda, ese es el peor panorama. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo utilizar drogas, el durazno y el diente de ajo también, y logro las medidas macro, pero con eso no voy a lograr la reducción de alteraciones estructurales. Uno dice, con cualquier molécula tampoco. Vamos a ver que con algunas drogas sí puedo lograr reversión o regresión de las alteraciones. Y el tercer objetivo es, si hago todo esto, el tercer objetivo es consecuencia de los 2 primeros. Si yo, básicamente, bajo los números, pero además acomodo el tejido anormal o patológico frente a la hipertensión, yo voy a reducir morbimortalidad. Yo voy a reducir internaciones por hipertensión. Yo voy a reducir complicaciones tisulares por hipertensión. ¿Hasta acá vamos bien? El tratamiento no farmacológico que dije antes era básicamente esto. Reducción de la presión arterial, lo que logra, ¿no? Potenciación del farmacológico, es importante. Menos fármacos, este es el más importante. Estos 2 son los más importantes. Menos fármacos y reducción de otros factores cardiovasculares. Es decir, yo, con el no farmacológico, mejoro un perfil lipídico alterado, que no lo voy a mejorar solamente con un antihipertensivo clásico. Y lo otro es, no efectos secundarios ni afectación de la calidad de vida. Bien. El otro punto importante, cuando hago tratamiento farmacológico, y nos metemos directamente en drogas ahora, para hacer un resumen muy rápido, porque si no nos quedamos a vivir, tiene que ver con, primer punto, la efectividad de los principales grupos es similar.
yo me recibo hoy de médico, pongo el consultorio acá enfrente y trato hipertensión. Si ustedes tienen una mochila con los 5 o 6 grupos principales, casi no van a cometer errores, si eligen al azar. Meten la mano, primer paciente hipertenso, meten la mano y sale bisoprolol. A lo mejor cometo el error que dije antes. Uno tiene que entender la variabilidad de un hipertenso con otro. Pero no voy a cometer grandes errores, no lo voy a maltratar, no voy a cometer un error médico. A lo mejor no es el ideal, pero cada uno de los que conocemos, que vamos a ver ahora rápidamente, más o menos, como monoterapia, ¿saben más o menos qué porcentaje es? Como monoterapia la efectividad. Ustedes tienen un hipertenso, meten la mano y se lo dan. Lo que salga, ¿qué efectividad tiene? Tienen una cifra, un porcentaje. O sea, el tipo se va a la casa y vuelve. Cuando vuelve, de 10 que hicieron esto, entre 6 y 7 vienen más o menos más controlados. Elijan lo que elijan. ¿Está bien? Elijan lo que elijan. Esto es parcialmente verdad, porque si yo después no hago un tratamiento racional etiopatogénico de la presión arterial, con el tiempo voy a pensar, si yo elegí uno más o menos, el golpe efectivo inicial se dio, pero después se pierde. ¿Ok? Pero digo, si yo no quiero pensar y quieren hacer la prueba en el consultorio, ustedes traten con los grupos que vamos a ver ahora, no importa cuál agarren, 60-60% tiene efectividad similar. Y ustedes quieren ir al 90%, agregan un segundo también al azar. ¿Sí? Que no sea el mismo grupo farmacológico, ¿está bien? Pero digo, tiene un beta bloqueante. Ese beta bloqueante no termino de controlar bien. Agarro y me salió espironolactona. No está mal. Le dieron amlodipina. Amlodipina salió en Alapril, no está mal. ¿Sí? El otro punto, lo ideal no es esto, pero lo que quiero decir es que si uno quiere hacer las cosas, uno le cuesta mucho maltratar a los pacientes, ¿o no? ¿Vieron? Yo siempre digo a los chicos de la facultad, los más chicos, digo, uno para hacer daño al paciente tiene que hacer un esfuerzo grande. Vieron que el paciente se defiende. Uno comete errores y el paciente sigue todavía, ¿no? Digo, si uno comete un error que es no pensar, gran error, no pensar, tiene un 60-70% de efectividad. Eso es lo loco. Entonces, eso es lo peligroso. Si yo no pensando tengo un 60-70% de efectividad, voy a pensar menos. Porque digo, bueno, probablemente le pegue, y si no le pego, elijo otro por azar y le voy a pegar casi un 90%. Lo ideal es esto, es elegir según enfermedades coexistentes, según grado de intolerancia o de escasa respuesta. Lo mejor es entender que si el tipo tiene nefropatía asociada, yo voy a pensar en algunos fármacos. Si tiene enfermedad coronaria o vascular, yo voy a pensar en algunos fármacos. Si tiene mal manejo del líquido extracelular, yo voy a pensar en algunos fármacos. Si yo sospecho que su sistema simpático y aldosterónico está por las nubes, yo voy a pensar en algunos fármacos. Bien. ¿Cómo se presenta habitualmente un paciente? ¿Cómo vamos de horario? ¿Bien o no? Nadie... Vamos bien, dice el doctor Gropa. Vamos. ¿Cómo se presentan los pacientes? Primero, el paciente viene con hipertensión. Ok. Pero no tiene ni eventos cardiovasculares ni falla renal. Cuando un tipo viene con hipertensión y no tiene nada previo y tampoco tiene falla renal, porque el tener disfunción renal iguala antecedente vascular, en este caso, si no tiene eventos cardiovasculares y tampoco tiene insuficiencia renal, yo considero al cuadro como prevención primaria. Entonces, yo ese paciente lo puedo mandar con medicación bioral y lo puedo controlar 1 o 2 días. ¿Por qué digo esto? Porque cuando este paciente cae en un consultorio, uno comete el error de mandar a la guardia al paciente. Es un hipertenso. No estoy hablando de cifras, ¿eh? Estoy hablando de no eventos cardiovasculares, no disfunción renal. Vino al consultorio, le toman la presión 17-10. Vaya a la guardia.
cuando el de la guardia recibe al que viene del consultorio o cuando el de la guardia recibe al que viene de la calle, comete el error de internarlo a lo mejor. ¿O qué le pone muchas veces? ¿Qué le pone muchas veces? Sí, voy a hablar de Buenos Aires. ¿Qué se le pone a un tipo que está... La gente por Callao y Santa Fe camina con 170, 120 por la calle. ¿Ok? Cuando algún médico caza a alguno de esos y lo lleva a la guardia, ¿qué recibe en la guardia? ¿Qué les parece que recibe? Que está mal. Díganme cualquier cosa. No, diurético no. Diurético no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Mirá lo que estoy diciendo. Están haciendo lo opuesto a esto, ¿eh? ¿Qué es lo opuesto a esto? Claro. Nitroglicerina de entrada va. El paciente lo encontró en la calle, no tiene síntomas, no tiene antecedentes, no tiene cardiopatía estructural, no tiene historia de enfermedad vascular y tiene creatinina de 0,6 y pesa 62 kilos y mide 1,60 m, pero tiene hipertensión NTG. Si tiene NTG, ¿cuál es la consecuencia directa de poner NTG? No, algo más común estoy preguntando. Están pensando demasiado ustedes ya, ¿eh? Están con esa libertad de pensamiento, tampoco tanta libertad de pensamiento, ¿no? Se queda internado ya. Le clavan a NTG, se queda internado. Cuando le clavan a NTG, se queda internado. Cuando se queda internado con NTG, ¿dónde se queda internado? En cuidados intensivos. Ese paciente, medicación oral alta y control. ¿Está bien? Si no están de acuerdo, pueden venir en un grupo grande y decirme, no estamos de acuerdo, pero digo, si uno hace esto, no le va mal al paciente. Si uno sobreutiliza la nitroglicerina y lo deja internado, le puede generar un problema extra al paciente. ¿Hasta acá vamos bien? El paciente es diferente el que viene. Tiene historia de cardiopatía estructural, tiene historia de enfermedad vascular o tiene falla renal. Este es el caso del paciente que se interna. ¿Qué no nombré acá yo? Es hipertenso, tiene esto previo y yo lo interno. ¿Qué no nombré? ¿Qué no nombré? ¿Qué no dije? No te escuchan en el stream, están en Australia conectados y dicen que no escuchan en Australia. El valor de la El presión. valor, brillante, está arreglado esto, ¿no? El valor. Yo no hablé. No, pero ¿por qué lo voy a internar si tiene 160-100? No, pero tuvo un infarto hace un año. No, pero tiene falla renal, es una nefropatía hipertensiva. No, pero es diabético y tiene 250 de glucosa. No tiene lo macro tan alterado. Ojo que lo macro nos engaña. Ojo que lo macro nos engaña muchas veces. Lo macro me refiero a las cifras, ¿no? No tiene lo visiblemente macro muy alterado, pero tiene mucha historia subyacente. Medicación endovenosa e internación. Si yo quiero medicarlo por vía endovenosa, lo voy a internar porque le doy medicación endovenosa, tengo que pensar en alternativas a la nitroglicerina. ¿Alguien alguna vez? La nitroglicerina, ¿saben cuál es el problema de la nitroglicerina? Si uno la usa mucho, ¿qué hace la nitroglicerina? Si uno la usa desmedidamente, ¿qué les parece que hace? ¿Qué ven ustedes cuando usan nitroglicerina? Causa cefalea, lo repito para el streaming yo. Está bien, pero ¿qué otra cosa hace peor que la cefalea? Deja de actuar. Mira, agarrar el micrófono porque te lo quieren encajar el micrófono. No, mira. ¿Sabés qué deja de... Cuando uno estudia en la facultad, decía la tolerancia, eso es un fenómeno de tolerancia, ¿no? Vos le das la droga a un paciente, el fenómeno de tolerancia es yo tengo que aumentar la dosificación. Bueno, antes se decía nitroglicerina 48 horas. Hoy se sabe que en algunos pacientes, porque todo tiene, ¿qué tiene? ¿Cuál es la respuesta correcta en el múltiple choice? Variabilidad individual. Hay personas que con 24 horas o menos generan tolerancia a nitroglicerina. Entonces, no es la solución. Ahora, si vos me decís, tiene
historia de evento cardiovascular o tiene falla renal y el tipo tiene dolor de pecho, cambios del electro, alguien le pidió una troponina y aparece en el borde, es otra cosa. ¿Sí? Si yo encuentro una cosa isquémica aguda que se vincula como causa o consecuencia a la hipertensión, tengo que tener en cuenta eso, pero no para bajar las cifras. Hay opciones endovenosos y una opción muy buena es el labetalol. Es tan buena que el labetalol, ¿para qué se usa mucho el labetalol? Para la paciente embarazada con hipertensión. Es una droga súper segura y que no tiene fenómeno de tolerancia. Y es un beta bloqueante. Vieron que el labetalol es un beta bloqueante, pero que no está muy convencido de ser beta bloqueante, ¿no? El labetalol es como el carvedilol. Le dijeron que tiene que ser beta bloqueante, pero el tipo cada tanto le gusta vestirse de alfa bloqueante. Entonces, tanto el carvedilol o el labetalol, algunos dicen que el doble de efecto es más alfa bloqueante que beta bloqueante. Es una muy buena opción. Después tenemos cuando el paciente tiene un ACV por hipertensión. Es muy diferente esto. El tipo tiene un ACV isquémico y tiene una hipertensión como epifenómeno. ¿Sí? En esos tipos... se me fue mal, se me fue. Doctor, 10 minutos. 10 minutos. Me está cortando las piernas, ¿eh? 10 minutos. 12. Ahora sí. Ahí está, listo. 10 minutos termino. La hipertensión con mi fenómeno tiene un ACV isquémico y tiene 200, 110. Ok, lo interno, monitoreo hemodinámico, fármacos endovenosos. Si es muy hipertenso y es un ACV, el labetalol es mejor que la nitroglicerina. El nitroprusiato, complejo de manejar, pero es mejor que la nitroglicerina. ¿Está bien? No tengamos miedo a no dar nitroglicerina. Bien. Básicamente estas 3 drogas para el manejo de patología hipertensiva grave. Nitroglicerina, nitroprusiato de sodio y labetalol. 2 diferencias farmacológicas porque son divertidas de cada uno. Primero, cuando hablamos de nitroglicerina, es mucho más venodilatadora que arteriodilatadora. Yo para bajar la presión, para mejorar resistencias sistémicas, tengo que dar más dosis de nitroglicerina. Cuando yo doy más dosis de nitroglicerina, más rápido me acerco a la tolerancia. La nitroglicerina es genial en la cardiopatía isquémica. ¿Por qué es genial? Porque es venodilatador. ¿Y esto qué hace? Baja la precarga. ¿Y esto qué hace? Reduce la presión de fin de diálisis. Esto mejora la angina. ¿Sí? Es como una morfina, es como una furosemida. Son venodilatadores. Trabajan más sobre precarga que sobre poscarga. Nitroprusiato trabaja sobre precarga y sobre poscarga. Uy, también si quieren me voy, pero tampoco. Bien. Y lo último es el labetalol. Muy buena droga, alfa-beta bloqueante. Algunos dicen que el labetalol también tiene acciones bloqueantes cálcicos leves. Entonces, cuando yo hablé, con esto vamos a hablar los últimos 8 minutos para cumplir con los 10. Cuando yo hablé de drogas, cuando uno mete la mano en la mochila y agarra lo que venga y no está mal, una opción son los diuréticos. Los diuréticos con mecanismo antihipertensivo. El diurético, el mejor diurético es la tiazida o la indapamida en dosis bajas. Porque yo no quiero perder mucho sodio, porque yo pierdo mucho sodio, pierdo mucho líquido, yo pierdo mucho líquido, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo no tengo que provocar a un sistema cuando está tranquilo. Y si yo doy diuréticos de más, estoy mojando la oreja a la renina. Y la renina es muy vengativa. Una vez que se activa, es difícil de frenar. Los efectos no deseados con los diuréticos en bajas dosis casi no hay. Cuidado en el verano y cuidado con la gente grande. Beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son básicamente antihipertensivos por 3 mecanismos. El primer mecanismo es que bajan el volumen minuto, un efecto inotrópico negativo fuerte. El segundo mecanismo, que son antihipertensivos de acción central, bajan la liberación de noradrenalina a nivel central. Y el tercer mecanismo es que reducen la secreción de renina. Cuando uno dice, pregunta de examen de fármaco, muy lindo, que se lo pueden preguntar a ver si la inteligencia artificial contesta bien esto. ¿Cuáles son las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina? Uno siempre dice enalapril, no, los betabloqueantes son los primeros. Porque los betabloqueantes actúan sobre un montón de receptores beta 1 que están en el aparato juxtaglomerular, que son los que liberan de renina.
Si uno bloquea eso, genera un gran efecto vasodilatador. Por eso los betabloqueantes, más allá de los alfa betabloqueantes, son todos vasodilatadores. Antagonistas cálcicos. Yo tenía un profesor de fármaco brillante en la facultad, sigue siendo, pero no ejerce más en El Salvador, que decía que los bloqueantes cálcicos se les dicen caballo de estatua, porque no te cagan, pero tampoco te llevan a ningún lugar. ¿Sí? Se puede decir, ¿no? Esto no. Listo, ok. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que los antagonistas cálcicos no van a cambiar mucho más que lo macro. Cuando yo digo, no son malos, pero tampoco son geniales, lo que se tiene que leer abajo en la diapositiva es, cambio los números, porque si uno le da amlodipina a un viejito, el viejito se va a hipotensar. No estoy diciendo nada contrario a eso, pero no va a cambiar muchas veces la historia. ¿Sí? Y el otro, pueden no estar de acuerdo, hablan las preguntas, pueden decirme lo que quieran. Y el otro punto importante con los bloqueantes cálcicos es que al tipo o a la mujer que le son más efectivos son los que tienen más toxicidad. Pasa mucho en el consultorio, en la guardia, pero sobre todo cuando uno sigue un paciente, que justo al paciente, el que le bajamos la presión con antagonistas cálcicos, es el que tiene edema bimaliolar, es el que tiene algo de cefalea. Cuando da la impresión que el bloqueante cálcico que no genera toxicidad no es tan efectivo. Pero bueno, es una impresión que la puedo tirar porque es un lugar de libre pensamiento. Inhibidores de la ECA, no puedo decir mucho señor de la ECA. Lo que digo es que lo que menos hacen los inhibidores de la ECA es generar poca angiotensina 2. Esto es pan para hoy y hambre para dentro de media hora. Angiotensina 2 tiene un montón de fábricas. Cuando yo inhibo a la enzima convertidora, inhibo la producción de angiotensina 2, que es consecuencia de la enzima convertidora. Pero yo tengo yo puedo importar angiotensina 2 de muchos lugares del mundo y lleno el puerto de angiotensina 2. Entonces, si solo fuese el efecto de bloquear la angiotensina 2, enalapril y todos sus primos tienen un efecto de semanas. A las semanas empiezan a perder efectividad. El punto fuerte es la bradiquinina. El punto fuerte es potenciar neurotransmisores, mejor dicho, neurohormonas vasodilatadoras. Si yo potencio neurohormonas vasodilatadoras como bradiquininas, yo genero beneficio, no solamente en la presión, porque el gran beneficio de los IECA tiene que ver con la insuficiencia cardíaca. Y cuando hablo de ARA2, los ARA2 todo el mundo dice son iguales, con esto termino, Cuando hablo de ARA2, dice, todo el mundo dice son iguales que los IECA. ¿Cuál es la simplificación del ARA2? La simplificación del ARA2 es el IECA sin tos, ¿no? Básicamente, es el IECA sin interacciones o sin toxicidad evidente. Punto número 1. El 7% del mundo que toma IECA tiene tos. El 7% del mundo que toma IECA tiene tos. El 3% del mundo que toma ARA2 tiene tos. Esto está bueno porque uno siempre dice, todo el que toma enalapril tiene tos. No es así. Si tiene tos, que tome ARA2. Hay mucha reactividad cruzada o tolerancia cruzada con las drogas. Entonces, ¿cuál es la ventaja fuerte del ARA2 sobre el enalapril? Y no estamos vendiendo ARA2, pero es una realidad. Enalapril genera menos angiotensina 2 durante un tiempito y genera mayor producción o persistencia de bradiquininas. ¿Qué hacen los ARA2? Los ARA2 dejan fabricar angiotensina 2, pero les bloquean el receptor. Lo interesante del ARA2 es que es una droga que tiene mucha afinidad por un receptor para la angiotensina y no para otro. ¿Se entiende? Es decir, la angiotensina 2 puede jugar con dos receptores, AT1 y AT2. La facultad lo vieron esto todos, ¿no? ¿Sí? Pero si puede elegir, prefiere AT1. El AT2 lo tiene así de reserva. Si yo le indico ARA2, yo le bloqueo la acción negativa angiotensina 2 AT1, pero dejo libre mucha angiotensina 2 que se va a ver de lejos y se va a hacer ojitos con el receptor AT2. Entonces, antes lo veía feo, pero ahora como el 1 está ocupado, ya le agarró cariño al AT2.
Y cuando la angiotensina 2 se encariñó con el AT2, cayó. El AT2 lo atrapó, lo comprometió, lo cazó, y después del casamiento, ¿cuál es la consecuencia? Todos efectos antiproliferativos. Entonces, hoy en día, el valsartán, el telmisartán, el losartán, el irbesartán, mejora morbimortalidad cardiovascular fundamentalmente por ese beneficio de interacción angiotensina 2 AT2 y no tanto por el bloqueo del receptor AT1. Lo último. ¿Cómo yo elijo una droga entonces? El perfil científico en la elección de la droga tiene que ver con entender el riesgo cardiovascular, los tipos que tienen más riesgo que otros, uno tiene que ser más agresivo, entender indicaciones específicas. Yo no puedo no darle beta bloqueante si un tipo tiene enfermedad coronaria. Yo no puedo no darle IECA a un tipo que tiene enfermedad renal. Yo no puedo no darle IECA a un tipo que tiene diabetes. La sobredosificación, ojo con esto, ¿eh? Vieron que uno dice, no le baja la presión. ¿Qué está tomando, señora? Estoy tomando 15 en la primera de la mañana, 15 a la noche, 10 de amlodipina, 15 a la noche. El tipo es... Y no le baja la presión. La sobredosificación, hay una cosa que la facultad enseña desde el primer día, que es la curva dosis y respuesta. ¿Vieron? Uno da una droga, y la droga llega a un límite. No voy a tener más efecto que eso. Lo que voy a tener de ahí para arriba es toxicidad, nada más. El descenso gradual, esto para el manejo que yo dije recién, descenso gradual es, tome esto y vemos mañana, no se interna con nitroglicerina, y el control durante las 24 horas. Yo tengo que tener 23 de 24, un tipo controlado. De nada me sirve al mediodía que tenga 110, 70 y toda la tardecita 180, 120. ¿Sí? Creo que no cumplí con el tiempo. No cumplí con el tiempo, pero claramente cumplí con dejar espacio para la duda y dejar espacio la libertad de expresión. Muchas gracias. Sí, le adelanto que en el chat hay muy lindos comentarios, muy amena la charla, bueno, muchos excelentes. A ver si se ven ahí, para que usted también los vea, doctor. Sí, sí, tiene muchos likes. Ahí, lo ponemos ahí al costado para que usted también vea, que no... Ahí. Muy hermosa la charla, bueno. Doctor, a ver. Estamos en micrófono. Acá. No es fácil. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer preguntas antes de pasar a la charla de la doctora Manzolilio. Agradecemos al doctor Pablo García Merletti por su charla tan interesante, tan valiosa, con tanta calidad docente. Están verdaderamente, lo decimos, lo estamos viendo a través de Zoom, los grandes elogios para el doctor, así que agradecemos a todos los que están desde todo el país. En este momento hay más de 500 personas por Zoom que están viendo esta charla y acá hay más de 30 personas con nosotros, así que es un trabajo en equipo muy valioso que nos genera un aporte a todos. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Aquí comenzamos primero aquí, en el salón, y después pasamos a la gente que esté viéndonos de todo el país por Zoom. Primero habilitamos las preguntas acá. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo tengo alguna pregunta para el doctor que nos fue llegando, alguna que anotamos, y después ustedes anímense a hacer preguntas. Me preguntan, doctor García Merletti, ¿qué nuevas drogas puede visualizarse para tratar la hipertensión arterial de aquí al futuro? A ver, para responder cortito. Hay básicamente 3 miradas. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estudia una droga, habla de agonistas, antagonistas, ¿se acuerdan, no? Agonista, afinidad, actividad. Bueno, se está trabajando mucho sobre agonistas parciales. No se busca el antagonismo completo, el antagonista definitivo, sino un agonista parcial. Primer punto. ¿Por qué? Porque los antagonistas definitivos, hay uno en estudio que tiene que ver con las endotelinas, un antagonista completo de endotelinas, pero hay en la memoria, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de acá es muy joven, pero alguno se va a acordar, lo que parecía ser la solución a la hipertensión, que era el alisquirén, hace un tiempo atrás.
hace bastante tiempo atrás, que parecía ser genial para hipertensión resistente o refractaria y que era un antagonista específico de la renina. La presión bajaba, pero la gente se murió. Entonces, uno puede sacar conclusiones sin ensuciarla. A la droga no hay que endiosarla ni maltratarla, hay que entenderla. Yo creo que la renina es uno de los factores que asegura la perfusión renal de los pacientes frente a hipovolemia, insuficiencia cardíaca, frente a crisis hipertensivas o hipotensivas. Es decir, ojo con bloquear o antagonizar definitivamente sustancias que uno no tiene que anular. Pongo el ejemplo de la vasoplejía. ¿Saben lo que es la vasoplejía, no? Cuando el tono vascular está inmanejable y la presión de perfusión cae. ¿De qué depende la vasoplejía? ¿De qué depende revertir en parte esa vasoplejía? ¿Cuál es el mecanismo? Depende básicamente de potenciar endotelinas. Uno de los problemas que tiene el paciente vasopléjico, 90 de sistólica con vasoactivos al tope y una presión de perfusión renal casi cero en anuria, es tener algo que haga vasoconstricción. Entonces, la solución no es enojarse con la endotelina. La solución es que la endotelina no le gane todo el tiempo el óxido nítrico. Entonces, cuidado con actuar con antagonistas completos. Lo que se viene son más agonistas parciales, lo que se llama en la curva dosis-respuesta el dualismo competitivo. Es decir, por momentos son agonistas y por momentos antagonistas. Y lo otro que se viene, que se está estudiando, que todavía falta mucho, tiene que ver con drogas que empiezan a actuar sobre segundos mensajeros. Hay unas proteínas que se llaman IRC, que son segundos mensajeros del receptor insulínico, que también tiene que ver con el adecuado funcionamiento del endotelio. ¿Saben qué? La novedad es que cuando el paciente empieza a necesitar más insulina, es porque esas proteínas, no se sabe bien por qué, un día dicen, yo quiero trabajar menos horas. ¿Vieron? Dicen, yo me convierto en metrodelegado. Quiero trabajar 4 horas por día nada más. Listo, se acabó. Cuando trabajan en 4 horas por día, el receptor insulínico empieza a fallar. No es diabético el paciente, ¿eh? Tiene una glucemia perfecta, pero empieza a tener más insulina. Entonces, trabajar sobre las IRC es lo que se viene también para el manejo de la presión. ¿Alguna otra pregunta? Hay una mano levantada en Zoom. A A ver, ver, la doctora María Rosa Camposano, a ver si quiere María activar. Rosa, podés hablar, te estamos habilitando. Así Buenas te- noches, muy agradecida con la charla hermosa que nos ha dado, doctor. Bueno, Mi decinos por pregunta, favor de dónde sos, de qué ciudad sos y qué bueno, soy María actividad Rosa realizás como Camposano, médica. María Rosa Camposano de Buenos Aires, les hablo. Y bueno, mi pregunta básica es, una paciente que tiene hipertensión arterial, pero que las dos presiones son altas, diastólica y sistólica, manejada con enalapril, y que empieza con cuadros de hipertensión durante la noche. Le aumentan la dosis a la noche también, pero sigue con este sistema y no es diabética, tiene un síndrome metabólico, pero no es diabética y tampoco tiene mala función renal. ¿Qué hago con esa paciente? Ah, bueno. Es complejo, soluciones. Me hacen like, pero me matan con la pregunta después. Me siento colapinto ya. O sea, es difícil. ¿Qué haría yo? Me puedo equivocar, ¿eh? ¿Qué hago yo? Yo no voy a decir qué hay que hacer. ¿Qué hago yo? Yo al enalapril hay una droga que lo potencia. A la gente no le gusta. No van a estar de acuerdo. Quiero decir que no van a estar de acuerdo y se van a borrar todos del streaming. Pero hay una droga que potencia enalapril que son los beta bloqueantes. Lo otro, la alternativa, si uno le gusta dar beta bloqueantes, porque vos me podés decir ahora, me refiero a la doctora, no, la señora tiene 50 por minuto, tiene enfermedad del nodo. Por eso digo, hay muchas variables que juegan, pero el beta bloqueante es una muy buena opción. Hay un beta bloqueante que se llama acebutolol, que es agonista parcial, que baja la presión, pero no baja mucho la frecuencia.
que precisamente es agonista parcial, no es un beta bloqueante puro. Pero no te gusta el beta bloqueante, lo otro que hago yo, pero hay que darle tiempo, es dar antialdosterónico 50 miligramos. Porque esos pacientes que vos bloqueás la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y tenés mucha angiotensina 2 y esa angiotensina 2 empieza a generarse por otro lado, empieza a activar el simpático, empieza a activar la aldosterona. Entonces, si vos tenés enalapril y no tenés grandes soluciones, vos podés bloquear el simpático con los beta bloqueantes y bloquear la aldosterona con la espironolactona. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá, doctor, hay una en el chat que dice Sí. ahí, ¿qué opinión tiene sobre la hidralazina en paciente hipertenso si se la utiliza poco? ¿En qué caso utilizar? Me encanta la idea. ¿Quién lo preguntó eso? ¿Alguien que me conoce? Sí, sí, el doctor, A ver. acá, Julio Riquelme se llama. No, conozco a Román, pero no lo conozco. No. Me encanta la hidralazina. Parece preparado esto, no está preparado. Me encanta la hidralazina. ¿Por qué se usa poca la hidralazina? ¿Qué dice el laboratorio? ¿Pensando en la gente? ¿Dice o no dice pensando en la gente? Bueno, cuando no usan hidralazina es porque no. La hidralazina es recontra barata. Punto número 1. Muy vieja. Punto número 2. Tiene un problemita que tiene solución. La hidralazina genera taquicardia refleja. Le pongo un beta bloqueante. Punto número 3 de beneficio es nefroprotectora. Si el paciente tiene disfunción renal, es una gran opción la hidralazina. Uno siempre tiene 2, 3 drogas y lo define al paciente como refractario, pero les cuesta poner hidralazina. Una cosita importante de hidralazina. Si no es cada 6 horas o cada 8, no sirve. Ponerla cada 12 es como tomar Aquarius de pomelo, ¿eh? Bien, acá hay otra, gracias doctor. Hay una mano también levantada, el doctor Douglas, y el apellido es muy difícil. A ver. Si quiere, le habilitamos el Sí. micrófono, doctor. Doctor Douglas, lo estamos escuchando. A ver si puede habilitar ahora el micrófono, doctor. Ahí está. Doctor Hola, Douglas, puede hablar, lo escuchamos desde todo el país. yo quisiera preguntarle algo al doctor que es muy frecuente en los pacientes hipertensos. Perdón, díganos de dónde es usted, doctor, y qué actividad desarrolla dentro de la Vengo de medicina. provincia de Buenos Aires. Bien, Para los pacientes ya que son hipertensos crónicos, que tienen eh, impotencia sexual, ¿qué medicamento el doctor recomienda para poder ayudar a ese paciente? Bueno, me tocó la que no sé justo. Pero se aprueba con el 70, ¿o no? Tengo una mala noticia para el doctor. Todos los antihipertensivos, todos, generan cierto grado de disfunción. Ahora, la disfunción más marcada con algunos tiene que ver con la libido, más allá de con la impotencia propiamente dicha. Es difícil. Uno podría pensar, a ver, los diuréticos, ¿saben? Los diuréticos generan más reducción de líbido que los beta bloqueantes. ¿Por qué tienen menos fama que los beta bloqueantes? Porque el perfil de mejor respuesta a los diuréticos se da por encima de 75 años. Esto no es una discriminación, pero el paciente en la tercera edad probablemente tome ese dato menos importante en términos de toxicidad. Si yo le doy a un chico de 30 años a lo mejor atenolol o bisoprolol, ese va a venir a lo mejor a la consulta, porque además es un efecto del todo nada, ¿eh? No es que todo el mundo tiene, pero es del todo nada. Aparece o no aparece con cualquier dosis o de entrada. Ese va a venir a reclamar. A lo mejor el de 82 no, pero los diuréticos generan tanta reducción del líbido. La hidralazina se vincula, aunque parezca mentira, parece conexión en las dos preguntas. La hidralazina es una muy buena opción. Los antialdosterónicos es una muy buena opción. Todas drogas viejas, ¿no? Porque la espironolactona revive con el estudio para insuficiencia cardíaca, pero existió de toda la vida. Y la hidralazina, la gente la traía del Uruguay, en un momento en que en la Argentina no había. Es viejísima también. Pero la verdad que
Y si la pregunta tiene que ver con si puede tomar algún tipo de medicación para mejorar la disfunción sexual por drogas, puede tomar cualquiera. ¿Ok? Cuidado con los beta bloqueantes. Si uno toma sildenafil o tadalafil con beta bloqueantes, porque un mecanismo compensador de la vasodilatación de los nitratos es la frecuencia cardíaca, y yo lo tengo bloqueado con beta bloqueantes, ¿no? No sé si te respondí a Douglas. Bien. Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo dos aquí, doctor. Una dice, ¿qué opina del uso de la nifedipina que en el pasado se usó bastante? La odio. La nifedipina está prohibida en Estados Unidos en todas sus maneras. Acá no. Acá está prohibida sublingual. Pero acá todavía hay mucha gente que toma bioral la nifedipina. Hay una cosa muy interesante. Los bloqueantes cálcicos, ¿por qué se clasifican de primera, de segunda y de tercera generación? Me refiero a los dihidropiridínicos, ¿sí? ¿Todos me siguen lo que estoy diciendo? Sí. ¿Por qué les parece que se clasifican de primera, segunda y tercera? Por la respuesta taquicárdica. Por la respuesta taquicárdica. ¿Eh? Es decir, ¿quién es de primera familia o los más antiguos bloqueantes cálcicos? La nifedipina. La nifedipina, ¿por qué tiene mucha respuesta taquicárdica? Porque alcanza niveles plasmáticos máximos muy rápido. Si yo alcanzo muy rápido el pico plasmático, esto genera básicamente un mecanismo que tiene que ver con vasodilatación muy brusca y una activación simpática y de renina muy brusca. Eso también puede matar al paciente. ¿Por qué mata la nifedipina? Por la vasodilatación brusca. ¿Por qué puede matar también? Y en un paciente que tiene enfermedad coronaria y uno le sube la frecuencia a 120, aumenta el consumo de oxígeno, se puede infartar. O sea, nifedipina no. Ah, hay una mano. ¿Quién es? El doctor Manuel Barcla. Ahí le habilitamos el micrófono, doctor. Doctor Manuel, adelante. Lo escuchamos desde todo el país. Díganos Buenas noches, doctores. de qué ciudad es y a qué se dedica, doctor. Bueno, yo soy del país de Colombia. Actualmente me encuentro en Buenos Aires. Trabajo como médico clínico y traumatólogo. Me gustan ambas. Doc, yo soy digamos, de una ciudad donde todavía la gente tiene poca educación. Gente hipertensa que no toma medicación porque dicen que no tienen ningún síntoma. Todavía hay la creencia de que cuando tienen las orejas calientes, cuando tienen dolor de cabeza, es que tienen la presión alta. Aparte, le mandan tanta medicación. Un caso, por ejemplo, un vecino que tenía 120, 80 y decía que no tomaba pastillas, que él tomaba cuando sentía dolor de cabeza o tenía la oreja caliente. Me gustaría saber, en este caso, doctor, cómo se trataría, cómo lo trataría usted, cómo lo abordaría, si le daría una sola medicación para que por lo menos tome algo, porque además de tener la presión alta, le mandaban 3 medicamentos en la mañana y 2 en la tarde y 2 por la noche, y él decía que no iba a tomar nada. Así que me gustaría saber un paciente así, con grado de escolaridad baja, porque son escolaridad baja, ¿cómo lo trataría usted en su caso? Bueno, sí, sí. Para mí son varias cosas diferentes. Primero, me parece, a lo mejor si lo entendí mal, que me diga el doctor. Primero, no sería muy complejo en la dosificación un paciente así. Primer punto que haría. Segundo punto, parte de la enfermedad de la hipertensión es tener fases o periodos o momentos de hipotensión. O sea, la enfermedad en sí misma es ida y vuelta. Vieron que la gente dice, no, yo ahora estoy bien. Parte del problema es tener altibajos. El tener altibajos es parte de la enfermedad. Entonces, ojo con los vasodilatadores muy importantes. A lo mejor yo usaría, hay una droga que me da mucho resultado para estos pacientes que es el carvedilol. El carvedilol en dosis bajas tiene un poquito de alfa bloqueante, tiene un poquito de beta bloqueante, tiene un poquito de bloqueante cálcico. Es cierto que se tiene que tomar 2 veces por día, no va a hipotensar, me va a asegurar un nivel máximo más controlado. Digo, estoy pensando en voz alta, la mayoría de la gente
que es conflictiva, complicada para el manejo de la presión, necesita algunos trucos como estos, es decir, encontrarle la vuelta, decirle que esa medicación no le va a hacer daño, porque piensan que la presión baja le genera daño también. Es parte también de la historia médica o de la clasificación. Hace 30 años había una hipertensión normal para gente grande y una hipertensión normal para gente joven. Decían que los grandes, si tenían menos de tal presión, llegaba menos sangre a la cabeza, estaban peor, y esos todos se murieron más. Antes los valores eran según clasificación por edad. Me parece que una buena opción sería el beta bloqueante, que no lo va a tirar demasiado. Ojo con el enalapril o con valsartán o con esas drogas, que probablemente, y con los diuréticos menos que menos, porque esa gente en el verano, por ejemplo, se puede hasta deshidratar, ¿no? ¿Respondí o no respondí nada a todo eso? Era muy conflictivo el de Colombia, la pregunta. Bueno, ¿aquí alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna? Bueno, ¿alguna más en el resto del país? Bueno, agradecemos a todos por la participación, agradecemos al doctor García Merletti por su charla tan didáctica, con tanto conocimiento. Y sí, antes que pase la doctora Manzolilio y abordar el tema de pediatría, como dijimos antes, manejo inicial del paciente con sospecha de cardiopatía congénita, invitamos a todos, a los aquí presentes y a toda la gente por la plataforma Zoom, que utilicen unos minutos y nos den la encuesta que le hemos pedido con 3 preguntas, ofrecernos o proponernos algún tema médico para los futuros eventos en el país, la sugerencia de alguno o algunos disertantes y el tema, obviamente, en la especialidad que a ustedes les interese. Así que agradecemos a todos si pueden participar y bueno, acercarnos las encuestas porque es en beneficio de todos. Esto será una devolución a futuro para todo este programa que tenemos de capacitación continua, Universidad del Salvador, Laboratorios MAR. Así que les agradecemos enteramente la participación.